Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar uno de los resúmenes que más trabajo me ha llevado en toda la historia de mi canal, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Para este resumen he querido incluir todo el lujo de detalles de cada uno de los capítulos para facilitaros la lectura de tan magna obra. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Parte primera, capítulo primero. A mediados del siglo XIX, muchos de quienes viajan por el mar vieron un objeto grande que se desplazaba rápidamente en el agua. Aunque las estimaciones sobre su tamaño varían, es claramente más grande que cualquier criatura marina que exista. Los barcos comienzan a encontrar el objeto en movimiento directamente en julio de 1866. Observan su increíble velocidad. Un barco lo ve en el Océano Pacífico 3 días después de que otro lo vio a 5 millas de la costa australiana. Como otros barcos también ven el monstruo, los testigos especulan que mide más de 350 pies. El monstruo se convierte en moda en los cafés, los periódicos y el teatro. Se caricaturiza, satiriza, canta y compara con criaturas míticas de culturas antiguas. Los debates arden entre los científicos incrédulos y los que creen en lo sobrenatural. Sin embargo, a principios de 1867, la entidad se considera un peligro inmediato, posiblemente un tipo de arrecife o roca que debe evitarse. En la primavera de 1867, dos barcos chocan contra lo que parece ser una roca. El impacto deja un gran agujero en el fondo de los barcos. Cuando los ingenieros de Liverpool lo examinan, observan que el agujero es un triángulo isósceles perfectamente definido. Después de perforar el barco, el objeto se alejó con un movimiento retrógrado imposible de explicar. El público vuelve a entrar en frenesí. Las autoridades deciden que los 200 barcos que desaparecieron recientemente en el mar se perdieron a causa del monstruo. Parte primera, capítulo segundo. El profesor Pierre Anorax se convierte en el narrador de la novela. Los ataques del misterioso monstruo en el agua ocurren mientras Anorax se prepara para regresar a París en mayo de 1867. Como profesor asistente en el Museo de Historia Natural de París, ha estado en el territorio de Nebraska en los Estados Unidos para realizar investigaciones. Ha estado siguiendo informes sobre el misterioso objeto marino. Hay dos opiniones sobre lo que podría ser: un monstruo de gran fuerza o un submarino de enorme fuerza motriz. Sin embargo, una máquina así parece tecnológicamente imposible. Los gobiernos han negado haberlo construido y es difícil imaginar que un ciudadano privado construya algo como esto sin ser detectado. En Nueva York le preguntan al profesor Anorak sobre su opinión sobre la situación como resultado de haber publicado previamente un libro muy respetado sobre submarinos llamados Misterios de los grandes terrenos submarinos. En un artículo publicado en el New York Herald, sostiene que el objeto debe ser una criatura del mar. El periódico lo cita diciendo que puede ser algo aún no identificado que haya surgido de los niveles más bajos del océano, o un unicornio de mar anormalmente grande, o un narval. Los narvales tienen grandes colmillos parecidos al hierro que pueden causar un daño increíble. Uno con dimensiones colosales podría potencialmente penetrar un barco. La opinión pública favorece la opinión del profesor Aronnax. En Nueva York, el barco Abraham Lincoln se prepara para una expedición para perseguir al monstruo al mando del comandante Farragut. 3 horas antes de la salida prevista del barco, el profesor Aronnax recibe un mensaje del gobierno de los Estados Unidos pidiéndole que se una a la expedición. Y me disculpáis por haberle llamado anteriormente Anorax, se llama Aronnax. Parte primera, capítulo tercero. Aunque el profesor Aronnax anhela volver a su casa en París, de repente siente que perseguir al monstruo es su verdadera vocación. Por lo general, viaja con su obediente sirviente flamenco durante 10 años, Conseil, sin preguntarle si Conseil quiere unirse a él, incluso cuando el viaje puede ser largo y peligroso. El profesor Aronnax le dice a Conseil que reúna todo para el viaje. Van en busca del monstruo. Llegan al barco y se encuentran con el comandante Farragut. El profesor Aronnax observa que la Abraham Lincoln es una fragata de gran velocidad. Cuando el barco zarpa, se da cuenta de lo cerca que estuvo de perderse esta expedición extraordinaria, sobrenatural e increíble.
El barco es escoltado por varios barcos y aclamado por miles de personas hasta que se aleja de la costa de Long Island hacia las oscuras aguas del Atlántico. Parte primera, capítulo cuarto. Según el profesor Aronnax, el comandante Farragut es el alma del barco, un capitán apropiado para el Abraham Lincoln. Farragut cree indiscutiblemente en la existencia del monstruo marino y su misión es matar a la criatura o morir en el intento. Los otros oficiales del Abraham Lincoln comparten la opinión del capitán Farragut y observan diariamente desde el aparejo en busca de alguna señal del monstruo. Farragut ha ofrecido una recompensa de $2.000 a la primera persona que lo detecte. El barco está bien equipado para pescar un narval. Está armado con un arsenal de armas. También a bordo se encuentra un arponero canadiense llamado Ned Land, un hombre impotente que no conoció igual en su peligrosa ocupación. El vínculo natural entre canadienses y franceses lleva a Ned a gravitar hacia el profesor Aronnax, quien escucha los cuentos de Ned sobre los mares polares. Los dos también se unen por los peligros que ahora enfrentan juntos. Ned es la única persona a bordo que no cree en el monstruo. Su duda surge de la experiencia. No conoce ningún cetáceo que pueda atravesar las planchas de hierro de un barco. El profesor Aronnax sostiene que una criatura así es posible. Tendría una fuerza incalculable para sobrevivir a las presiones de las profundidades del océano, ya que cuanto más se adentra uno en el océano, más presión ejerce el agua sobre el cuerpo. A 32.000 pies, la presión es de 97.500.000 libras. Si el monstruo puede soportar debe ser lo suficientemente poderoso como para perforar un casco. Parte primera, capítulo quinto. Durante el viaje, Ned aborda brevemente a otro barco para ayudarlos a capturar una ballena. En lugar de atrapar una, atrapa a dos e impresiona a todos con su destreza. El 6 de julio, el Abraham Lincoln rodea el Cabo de Hornos en el extremo de América del Sur. Decisión del comandante Farragut para evitar el paso por el estrecho de Magallanes. Luego ingresan a las aguas del Pacífico. El profesor Aronnax pasa todo el tiempo en la cubierta de la popa observando el agua. Cada vez que se ve una criatura marina todo el mundo se emociona, pero normalmente solo resulta ser una ballena. Se mantiene alejados de la tierra y navegan en aguas profundas donde a menudo se ha visto al monstruo. Viven en un perpetuo y violento estado de excitación mientras el barco explora las costas japonesas y americanas. Aunque no quieren darse por vencidos, el capitán Farragut toma la decisión el 2 de noviembre de dar la vuelta si el monstruo no es avistado en 3 días. Todos se unen para llamar la atención del narval. Tiran tocino al agua y rodean al Abraham Lincoln en pequeños barcos. La noche del 4 de noviembre, Ned grita que ha visto justo lo que están buscando. Parte primera, capítulo sexto. Ned señala un objeto que emite luz de naturaleza eléctrica y parece dirigirse rápidamente hacia ellos. El capitán Farragut le dice al profesor Aronnax que cree que la criatura es un narval eléctrico y que necesita esperar hasta que amanezca para detectarlo, ya que no está seguro de cuál es la defensa adecuada contra el animal. Durante toda la noche todos a bordo pueden escuchar los golpes de su cola y su respiración jadeante. Se preparan para cazar a la criatura, pero se encuentran con una intensa niebla por la mañana. A medida que la niebla se disipa, Ned vuelve a ver a la criatura y el profesor Aronnax nota que su tamaño era exagerado, estimando que solo mide alrededor de 250 pies de largo. A medida que libera el agua, que se eleva hasta 120 pies, concluye que es un mamífero. El capitán Farragut da órdenes de avanzar a todo vapor hacia el animal, pero no importa que tan rápido vayan, logra mantenerse delante de ello a velocidades que el profesor Aronnax estima en casi 30 millas por hora. El capitán Farragut ordena a los artilleros que le disparen, prometiendo que perseguirá a esa bestia hasta que su fragata estalle. Un artillero logra alcanzar a la criatura, pero el disparo no es fatal. Después de varias horas, el animal todavía no muestra signos de desaceleración. Al caer la noche, la luz eléctrica vuelve a aparecer. El profesor Aronnax supone que el animal debe estar descansando. El capitán Farragut aprovecha la oportunidad para intentar atacar una vez más a la criatura. Esta vez se acercan lo suficiente como para que Ned ataque. Su arpón golpea lo que parece un cuerpo duro. De repente la luz se apaga y la criatura choca con el barco. El profesor Aronnax es arrojado por la borda. Parte primera, capítulo séptimo.
El profesor Aronnax nada rápidamente hacia la superficie, se orienta y ve que el Abraham Lincoln se aleja de él. Siente que se desliza hacia el océano cuando de repente Conseil lo agarra. Saltó al agua para salvar a su amo. Mientras el profesor Aronnax entra en pánico, Conseil mantiene la calma. Para conservar sus fuerzas, los hombres alternan entre descansar y nadar. Determinan que su mejor oportunidad es esperar que uno de los barcos del Abraham Lincoln los recoja. Sin embargo, pronto Aronnax se siente abrumado por la fatiga. Se desespera cuando ve al Abraham Lincoln a 5 millas de distancia. Justo cuando el profesor Aronnax comienza a hundirse en el agua por el cansancio, los gritos de ayuda de Conseil encuentran de repente una respuesta. Algo lo saca del agua. Es Ned, quien también cayó al agua, pero pudo agarrarse a la entidad que perseguían. No es un narval, sino algo hecho de hierro. El profesor Aronnax se da cuenta de que este fenómeno natural es en realidad un barco construido por el hombre. La máquina comienza a moverse y todos se agarran con fuerza. Ned les dice que está bien a menos que la máquina se sumerja. El profesor Aronnax busca una manera de entrar y se pregunta qué se esconde dentro de la nave. Por la mañana, Ned patea la pared del barco y grita que lo dejen entrar. De repente, una placa de hierro se mueve y aparece un hombre. Da un grito extraño y luego 8 hombres con máscaras llevan al interior a Ned, Conseil y el profesor Aronnax. Parte primera, capítulo 8. En el interior, los hombres se encuentran en total oscuridad en una pequeña cabaña. De repente se enciende una luz brillante que el profesor Aronnax reconoce como la misma luz eléctrica que confundieron con fosforescencia. La fuente de luz es un medio globo en el techo de la cabina. La cabina contiene solo una mesa y taburetes. De repente se abre una puerta y 2 desconocidos entran en la habitación. Uno de ellos tiene el pelo oscuro, un bigote espeso y la fisonomía de la gente del sur de Francia. El otro es, según el profesor Aronnax, el ejemplar más admirable que ha conocido jamás. Parece seguro de sí mismo, tranquilo, energético y valiente, pero sus manos sugieren un temperamento muy nervioso. Los 2 hombres hablan en un idioma desconocido. El profesor Aronnax y Ned les hablan en francés, inglés, alemán y latín, pero no tienen éxito. Los 2 hombres se van y Ned grita frustrado que morirán de hambre. El profesor Aronnax les recuerda que han sufrido cosas peores y supone que los 2 hombres son del sur, sin embargo, aún no está claro si son españoles, turcos, árabes o indios. Un mayordomo les trae una muda de ropa de una tela desconocida, pone la mesa y trae comida. Una comida digna de un hotel de clase mundial que incluye muchos tipos de pescado. Cada utensilio lleva grabada la letra N y el lema Mobilis in Mobili. Después de terminar su comida, se sienten abrumados por el cansancio. Al principio, el profesor Aronnax se distrae con pensamientos ansiosos y pesadillas, pero finalmente se relaja y sucumbe al sueño. Parte primera, capítulo 9. El profesor Aronnax se despierta completamente descansado. La mesa ha sido despejada, pero por lo demás la cabina no ha cambiado. Nota que el aire se siente pesado. Tan pronto como se pregunta cómo se repondrá el suministro de aire, siente que una ráfaga de aire fresco entra en la cabina y nota un ventilador encima de la puerta de la cabina. Por el movimiento del barco determina que acaban de subir a la superficie del agua para respirar. La ráfaga de aire fresco despierta a Conseil y a Ned, que se pregunta qué hora será. Tienen hambre y el mayordomo no ha regresado con más comida. Ned se impacienta y se enoja a medida que pasan 2 horas más. Empieza a gritar, pero no se oye ningún sonido desde fuera de la cabaña. Finalmente entra el mayordomo y Ned se abalanza sobre él y lo agarra del cuello. Mientras Conseil y el profesor Aronnax se preparan para intervenir, entra el comandante del barco. Se dirigen a ellos en francés como Masterland y profesor y les pide que lo escuchen. Parte primera, capítulo 10. El hombre que les habla es el comandante del barco. Les dice en francés que aunque habla francés, inglés, alemán y latín, ha cortado lazos con la humanidad. El profesor Aronnax interviene diciendo que su encuentro no fue intencional, pero el hombre se burla. La persecución de Abraham Lincoln no fue intencional. El profesor Aronnax responde que todo el mundo ha estado hablando de su barco y que estaban persiguiendo lo que pensaban que era un monstruo peligroso. El comandante cree que tiene derecho a tratarlos como enemigos, insistiendo en que habría estado en su derecho de dejar que se ahogaran. El profesor Aronnax sostiene que solo un salvaje, no un hombre civilizado, haría esto, a lo que el comandante responde que no es un hombre civilizado.
Ya no obedece las leyes de la sociedad, sin embargo, les permitirá permanecer a bordo como hombres libres, siempre que se sometan a estar en sus camarotes cuando él les ordene, son sus prisioneros de guerra, ya que han descubierto el secreto de su existencia. El hombre se presenta como el Capitán Nemo y su barco como el Nautilus. Luego el Capitán Nemo los lleva a desayunar a un opulento comedor. Se les sirve comida que una vez más parece ser solo del mar. El Capitán Nemo explica que es el único alimento que comen él y su tripulación. El Capitán Nemo ama el mar porque el reinado violento del hombre no existe debajo de la superficie del agua. Es el único lugar donde reside la verdadera independencia y libertad. El Capitán Nemo muestra al profesor Aronnax el barco, una biblioteca digna de palacio que contiene 12.000 libros y un salón que es como un magnífico museo que contiene todos los tesoros de la naturaleza y del arte, los últimos recuerdos de Nemo de ese mundo que está muerto para él. El profesor Aronnax expresa su admiración por la colección y el barco en sí. Espera entender cómo funciona el Nautilus. El Capitán Nemo se lo mostrará, pero primero lo llevará a un elegante dormitorio, las nuevas habitaciones del profesor Aronnax. Esta sala está contigua a la del Capitán Nemo, que por el contrario es severa, casi monacal. Parte primera, capítulo 11. El Capitán Nemo muestra al profesor Aronnax varios instrumentos náuticos familiares colocados en las paredes de su habitación. Un termómetro, un barómetro, un higrómetro, un catalejo, una brújula, un sextante, cronómetros y anteojos. Estos le indican a Nemo la posición y dirección del barco. También hay instrumentos que el profesor Aronnax no conoce. El Capitán Nemo revela que funcionan con electricidad. El profesor Aronnax no entiende cómo esto es posible. ¿Cómo es posible que un barco que se mueve tan rápido pueda ser impulsado por una fuente cuya fuerza dinámica ha permanecido bajo control y solo ha sido capaz de producir una pequeña cantidad de energía? El Capitán Nemo utiliza sodio extraído del agua del océano para producir electricidad necesaria para generar color, luz y movimiento en el Nautilus. Algunos de los equipos en las paredes que miden el tiempo y la velocidad también funcionan con electricidad. A continuación, el Capitán Nemo lleva a Aronnax a la popa del barco. La parte trasera del barco, de 150 pies de largo, incluye el comedor, la biblioteca, el salón, la habitación del capitán, la habitación del profesor Aronnax y una reserva de aire. Tabiques estancos separan las habitaciones y contienen puertas que cierran herméticamente en caso de fuga. En el centro del barco, una escalera conduce a un pequeño barco dentro de una cavidad estanca. Luego pasan por una cocina que funciona con electricidad en lugar de gas, un baño, sigue el dormitorio de la tripulación y finalmente la gran sala de máquinas. La sala de máquinas se divide en dos partes. Una parte incluye los materiales necesarios para producir electricidad y el segundo la maquinaria que se conecta a la primera parte mediante un tornillo. El motor puede realizar 120 revoluciones por segundo, lo que da como resultado una velocidad de 50 millas por hora. Parte primera, capítulo 12. En el salón, el Capitán Nemo muestra al profesor Aronnax un boceto del Nautilus. El barco tiene forma de cigarro, mide 232 pies de largo, 26 pies de ancho y pesa 1500 toneladas. Su fuerza es el resultado de dos cascos revestidos de acero y de inmersiones cuando Nemo llena sus depósitos con agua basándose en cálculos precisos. Cuando el profesor Aronnax se pregunta cómo resiste el barco la presión del agua al bucear, el Capitán Nemo responde que utiliza planos inclinados en los costados del barco para descender lentamente en diagonal. Un timonel en una gruesa caja de vidrio sobre el casco usa lentes para gobernar. Un reflector eléctrico detrás de la caja ilumina media milla delante del barco. El profesor Aronnax grita bravo con entusiasmo y se da cuenta de que esta luz explica lo que todos confundieron con fosforescencia. El Nautilus es un barco perfecto y Nemo lo ama como si fuera parte de sí mismo. Es el constructor e ingeniero del barco, además de su capitán. Lo construyó en secreto trayendo piezas separadas de todo el mundo a una isla desierta. El profesor Aronnax pregunta al Capitán Nemo si es rico, a lo que el Capitán Nemo responde que es inmensamente rico. Parte primera, capítulo 13. Más de 80 millones de acres de agua cubren la superficie terrestre. Inicialmente la Tierra era todo agua.
Cuando se formó la Tierra, separó el agua de los océanos Ártico, Antártico, Índico, Atlántico y Pacífico. El Pacífico, como su propio nombre indica, es el más tranquilo de los océanos y es donde se encuentra actualmente el Nautilus. El barco asciende a la superficie y el profesor Aronnax sale a la plataforma que se encuentra a 1 metro sobre el agua. La superficie exterior del barco está compuesta de placas de hierro superpuestas que fácilmente podrían confundirse con el caparazón de un animal. El capitán Nemo proporciona el rumbo del barco y los mapas al profesor Aronnax. El barco seguirá el río Negro desde el Golfo de Bengala hasta el Pacífico Norte. Ned y Conseil entran en la habitación. El profesor Aronnax los anima a disfrutar de las maravillas que los rodean, pero Ned insiste en que están en una prisión. Las luces se apagan y 2 paneles de hierro se abren, dejando al descubrimiento ventanas de cristal que miran al agua a su alrededor, iluminadas por luz eléctrica. Ned olvida temporalmente su enojo y observan durante 2 horas cómo un ejército acuático escolta al barco, asombrados por la gran variedad de vida oceánica que los rodea. Parte primera, capítulo 14. El profesor Aronnax se despierta la mañana siguiente, el 9 de noviembre. Pasa el tiempo estudiando algunas conchas de moluscos y hierbas secas. El capitán Nemo no aparece. Al día siguiente, Ned y Conseil se reúnen con el profesor Aronnax y se sorprenden ante la ausencia del capitán. El 11 de noviembre el profesor Aronnax observa que están de nuevo en la superficie del agua. Vuelve a subir al andén para tomar aire fresco. Aparece el segundo al mando del capitán Nemo, examina el horizonte y dice 4 palabras que el profesor Aronnax no comprende. 5 días continúan de la misma manera. Finalmente, el profesor Aronnax recibe una carta del capitán Nemo invitándolo a él, al Conseil y a Ned a cazar en la isla de Crespo. En el planisferio, una especie de globo terráqueo encuentra la isla, una pequeña roca en el Pacífico Norte. El 17 de noviembre, el profesor Aronnax encuentra al capitán Nemo esperándolo en el salón. Cazarán en un bosque submarino utilizando una versión del aparato Rouquayrol, en referencia a un traje de buceo real diseñado por el inventor Benoit Rouquayrol en 1862. Si me perdonáis si mi pronunciación del francés ha sido absolutamente terrible, pero es un idioma que no hablo todavía. Les permite vagar libremente fuera del barco almacenando aire en una mochila de hierro con 2 gomas. Una para exhalar y otra para respirar aire fresco, y un casco de cobre para mitigar la presión. Para la iluminación se utiliza una lámpara Ruhmkorff, obra de otro inventor del mundo real, Henrik Daniel Ruhmkorff, y el capitán Nemo explica que cazarán con una pistola de aire comprimido que utiliza electricidad en lugar de pólvora. Parte primera, capítulo 15. Ned expresa su decepción porque la caza será bajo el agua y se niega a ponerse el pesado equipo de buceo de goma necesario. Conseil, el capitán Nemo y el profesor Aronnax visten ropa, botas y guantes de goma. Con la aprobación del profesor Aronnax se ponen los cascos que les permitan ver en todas direcciones a través de 3 agujeros de cristal. Se colocan aparatos respiratorios Rouquayrol en la espalda y cuelgan las lámparas Ruhmkorff de sus cinturones. Los empujan a una habitación pequeña y se les cierra una puerta hermética. Se abre otra puerta y de repente están caminando sobre el fondo del océano. El capitán Nemo toma la iniciativa. El profesor Aronnax se siente ingrávido y observa que con las lámparas solares pueden ver hasta 150 metros delante de él. El agua es transparente y es como si estuvieran a plena luz del día. Ven un caleidoscopio de colores que se refleja en los objetos que tienen delante: corales, hongos, anémonas, estrellas de mar, ciálidas, pelagias, medusas y moluscos. El suelo arenoso da paso al barro seguido de un lujoso lecho de algas. El capitán Nemo señala una masa oscura que se asoma en la sombra. Es el bosque submarino. Parte primera, capítulo 16. El bosque contiene una variedad de plantas grandes, rectas y perpendiculares. Caminan observando las coloridas plantas y la vida marina. Incapaces de hablar, el profesor Aronnax acerca su casco al de Conseil y ve sus ojos brillantes de alegría. Caminan otras 4 horas hasta que el profesor Aronnax, vencido por el cansancio, se queda dormido. El profesor Aronnax se despierta y la visión de una araña marina gigante lo hace rápidamente ponerse de pie aterrorizado. El capitán Nemo le dispara con su arma y este cae convulsionado.
El profesor Aronnax decide que necesita estar más alerta ya que pueden estar acechando criaturas más grandes y depredadoras. En la oscuridad, el capitán Nemo enciende su luz y todos lo siguen. Después de 4 horas llegan a una pared de rocas escarpadas. Como no pueden escalarlo, dan media vuelta y caminan de regreso al barco. El camino de regreso parece empinado y diferente al camino por donde vinieron. Justo cuando el profesor Aronnax cree que no han encontrado nada que merezca la pena fotografiar, el capitán Nemo dispara a una rata nutria marina con un pelaje de un aspecto valioso. El compañero del capitán Nemo se echa la nutria al hombro y siguen caminando. Un banco de arena los acerca a la superficie donde el capitán Nemo mata a un gran albatros que se cierne sobre ellos. Cuando ven la luz del Nautilus delante, el profesor Aronnax siente que se le está acabando el oxígeno. En ese momento el capitán Nemo rápidamente lo tira al suelo. Hay 2 tiburones nadando sobre ellos, pero los brutos monstruosos pasan sobre ellos sin incidentes debido a su mala vista. De regreso al Nautilus, el profesor Aronnax se retira a su habitación muy asombrado ante esta sorprendente excursión del fondo del mar. Parte primera, capítulo 17. El día después de la caza submarina en el bosque, el profesor Aronnax regresa a la plataforma del barco donde el capitán Nemo está realizando algunas observaciones astronómicas. Varios marineros salen a pescar en las redes, hombres de ascendencia europea que utilizan el extraño idioma que habla el segundo al mando del capitán Nemo. Traen cientos de peces de infinita variedad. El capitán Nemo le dice a Aronnax que el mar tiene pulso, arterias y espasmos, y una circulación no muy diferente a la forma de que la sangre circula por el cuerpo. Nemo imagina un futuro de ciudades submarinas independientes. Molesto, Nemo menciona enojado a un déspota aparentemente algo de su pasado, pero rápidamente cambia de tema a las profundidades del océano. El profesor Aronnax cree que su punto más profundo, el Atlántico Sur, tiene 15.000 metros de profundidad. El capitán Nemo espera mostrarle al profesor Aronnax que hay algo más profundo que eso. Durante las próximas semanas el barco seguirá navegando hacia el sureste. Pasan Hawái a finales de noviembre y cruzan el Ecuador el 1 de diciembre. Se encuentran con un banco de millones de calamares, un tipo de calamar estudiado por los antiguos y disfrutado como plato de los ricos. Los calamares nadan con el barco durante horas y las redes recogen un gran número. El 11 de diciembre Conseil ve una masa negra a través de la ventana, un barco hundido perpendicular al agua. Ha estado naufragado durante unas horas ofreciendo un espectáculo triste mientras yacía perdido bajo las olas. Ven 6 cadáveres en el puente, 4 hombres y una mujer con un bebé en brazos. El Nautilus se da cuenta justo cuando aparecen los tiburones. El profesor Aronnax advierte el nombre del barco, Florida Sunderland. Parte primera, capítulo 18. El avistamiento del naufragio es el comienzo de una serie de catástrofes marítimas para el Nautilus. El profesor Aronnax estudia las enormes paredes frente a la isla Clermont, producida por una variedad de corales que tardan cientos de años en formarse. El barco cambia de dirección, navega de oeste a noroeste y pasa por Tahití. Ned expresa su decepción porque no celebran la Navidad. El 27 de diciembre el capitán Nemo se reúne con ellos en el comedor después de haber estado ausente durante una semana. Le dice al profesor Aronnax que están en las islas Vanikoro, en lugar de la expedición perdida del explorador francés La Pérouse, un verdadero explorador y oficial naval francés. Aronnax expone los detalles históricamente precisos. En 1785, el rey Luis XVI envió a La Pérouse a una expedición con 2 barcos, el Astrolabe y el Brusol. Nunca más se supo de esta expedición. En 1824, el capitán Dillon del St. Patrick encontró restos de los barcos. Regresó en 1827 para investigar más a fondo, reunió varias reliquias y regresó a Francia. Sin embargo, al mismo tiempo, el comandante Dumont d'Urville se dirigió a Vanikoro en otro barco llamado Astrolabe. Le dijeron que también se había perdido un tercer barco construido por náufragos. Nadie sabe dónde pereció el tercer barco. El capitán Nemo añade detalles de la historia. Un barco fue destruido inmediatamente mientras que el otro quedó varado. Los náufragos fueron recibidos por los nativos y decidieron construir un barco más pequeño con los restos de los otros 2. Algunos de los náufragos se quedaron en la isla mientras que otros partieron con La Pérouse hacia las Islas Salomón. Sin embargo, ese barco también naufragó en el mar.
El profesor Aronnax se pregunta cómo llegó el capitán Nemo a esta información. El capitán Nemo le muestra una caja de hojalata que encontró en el naufragio y que contiene instrucciones del ministro de Marina a la Perús con anotaciones escritas por el propio Luis XVI. Parte primera, capítulo 19. El Nautilus sale de Vanikoro a gran velocidad. El 1 de enero, Conseil desea un feliz año nuevo al profesor Aronnax, explicando que un año feliz es aquel en el que pudimos verlo todo. El plan del capitán Nemo es llegar al Océano Índico pasando por el estrecho de Torres, una ruta difícil debido a una serie de obstáculos como islas y rocas. El profesor Aronnax, Ned y Conseil suben a la plataforma para observar cómo el barco navega por el estrecho. A pesar del peligroso recorrido que tienen por delante, el Nautilus se desliza como por arte de magia sobre estas rocas. Sin embargo, cerca de la isla de Bilboa, el barco choca contra unas rocas. El barco no sufre daños, pero queda atascado. El capitán Nemo insiste en que la luna llena dentro de 5 días aumentará las mareas lo suficiente como para mover el Nautilus. Ned cree que lo más probable es que la marea no mueva el barco y argumenta que deberían abandonar el Nautilus ya que están cerca de la isla de Nueva Guinea. Los cautivos se sorprenden cuando Nemo les concede permiso para visitar temporalmente la isla. Parte 1, capítulo 20. El profesor Aronnax, Ned y Conseil finalmente se encuentran de nuevo en tierra firme, 2 meses después de ser prisioneros del Nautilus. Ned arranca nueces de cacao de un árbol y los 3 hombres las disfrutan y se preguntan si podrían llevar algunas a bordo del barco. Conseil recomienda llevar frutas, verduras y carne de venado. En el denso bosque que cubre la isla encuentran un árbol de pan y Ned prepara un pastel de pan, un pastel delicado que el profesor Aronnax come con gran deleite. Continúan por el bosque recogiendo coles, frijoles y ñames para llevarlos de regreso al barco. Al día siguiente se dirigen a otra parte de la isla, dejando que Ned tome la iniciativa. Cazan alguna de las muchas aves que ven. Conseil mata a 2 palomas para desayunar. Ned no será feliz hasta que coma una presa de 4 patas. Al profesor Aronnax le gustaría pescar un ave del paraíso, por lo que Conseil pesca una que está borracha por haber comido nuez moscada. Luego Ned derriba un cerdo seguido de varios pequeños conejos canguro. Disfrutan de un festín para cenar en la orilla. Cuando Conseil sugiere que pasen la noche lejos del Nautilus, Ned sugiere que nunca regresen. De pronto, una piedra cae a sus pies. Parte primera, capítulo 21. Cuando otra piedra arranca la pata de una paloma de la mano de Conseil, los 3 hombres corren hacia el barco. Un centenar de nativos entran agresivamente al agua detrás de ellos. De vuelta en el Nautilus, el profesor Aronnax le informa urgentemente al capitán Nemo acerca de los salvajes listos para atacar, pero el capitán Nemo le asegura que el Nautilus puede resistirlo. Una vez disipados sus temores, el profesor Aronnax comienza a apreciar los esplendores de la noche en los tópicos. A la mañana siguiente regresa a la plataforma y ve a varios cientos de indígenas en la orilla. Los reconoce como papúes. El profesor Aronnax decide pescar con Conseil. Después de 2 horas, el profesor Aronnax saca con entusiasmo una concha de su red. Un pórfido oliva que gira en espiral de izquierda a derecha en lugar de la habitual de derecha a izquierda, lo que lo hace muy valioso. En ese momento, un nativo arroja una piedra al caparazón y lo rompe. Conseil le dispara con su arma y le arranca un brazalete del brazo. El profesor Aronnax le grita a Conseil argumentando que el caparazón no vale la vida del hombre. Mientras los indígenas disparan flechas en respuesta, el profesor Aronnax entra corriendo al barco y le dice al capitán Nemo que están bajo ataque. El capitán Nemo responde con calma que deben cerrar todas las escotillas del barco. El Nautilus se encuentra actualmente cerca del lugar donde Dumont d'Urville estuvo a punto de arruinar su barco. El capitán Nemo lamenta la desafortunada muerte de este famoso explorador en un descarrilamiento de ferrocarril. Su emoción sobre el tema le dio al profesor Aronnax una mejor opinión de él. Juntos trazan los viajes del explorador. El capitán Nemo compara las expediciones terrestres de d'Urville con las suyas en el mar que afirma haber realizado con más detalle y facilidad. A la mañana siguiente la marea empuja al Nautilus contra las rocas. Cuando abren las escotillas para partir, los nativos intentan entrar, pero una descarga eléctrica no mortal procedente de un cable metálico se lo impide. Parte primera, capítulo 22. El Nautilus continúa su viaje a al menos 35 millas por hora. Debido a que el barco disuadió tan fácilmente y no letalmente a los nativos, el profesor Aronnax siente una admiración ilimitada por el barco y su capitán.
Los días siguen pasando y la vida parecía fácil y natural hasta que un acontecimiento les recuerda las vidas que dejaron atrás. El 18 de enero una tormenta agita el mar. El capitán Nemo intercambia unas palabras con su lugarteniente, que parece estar agitado. Empiezan a señalar algo, pero cuando el profesor Aronnax saca su telescopio para ver qué están mirando, el capitán Nemo, enojado, se lo arrebata. Le pide al profesor Aronnax que cumpla su promesa de ir a sus habitaciones hasta que el capitán Nemo lo libere. Tan pronto como el profesor Aronnax transmite el mensaje a Ned y Conseil, los tres hombres son conducidos al camarote de sus primeros días a bordo del barco. Se apagan las luces de la habitación y Ned y Conseil rápidamente se duermen profundamente. El profesor Aronnax sospecha que les han dado algo para dormir junto con la comida, porque él tampoco puede mantener los ojos abiertos. Sucumbe a un sueño mórbido lleno de alucinaciones seguido de una insensibilidad total. Parte primera, capítulo 23. Al día siguiente, el profesor Aronnax se despierta en su habitación. También Ned y Conseil se despertaron en sus propios camarotes. El barco parece tranquilo y misterioso como siempre. El capitán Nemo, con aspecto fatigado, de repente le pregunta al profesor Aronnax si es médico. Necesita ayuda con uno de sus hombres. El profesor Aronnax fue cirujano residente en un hospital antes de trabajar en el museo. En otra cabaña, un hombre herido yace vendado y cubierto de sangre. El profesor Aronnax se quita las vendas dejando al descubierto una gran herida en la cabeza. El hombre no vivirá más de un par de horas, lo que hace que se le llenen los ojos de lágrimas al capitán Nemo. Después de observar al moribundo durante unos minutos más, el capitán Nemo despide al profesor Aronnax. La escena atormenta a Aronnax y no duerme bien. A la mañana siguiente, el capitán Nemo invita al profesor Aronnax a realizar otra excursión submarina. El profesor Aronnax pide traer a Ned y Conseil y los hombres se visten y se dirigen a un arrecife de coral con el capitán Nemo y alguno de sus compañeros. Este coral es particularmente valioso y podría hacerles ganar una fortuna. Después de 2 horas se encuentran a 300 metros de profundidad y el paisaje marino comienza a transformarse en un bosque de vegetaciones minerales y árboles petrificados. El capitán Nemo y sus hombres llevan un objeto alargado. Se detiene ante una cruz hecha de coral y uno de los hombres comienza a cavar un hoyo. El profesor Aronnax se da cuenta de que están en un cementerio cavando una tumba para enterrar al hombre que murió esa noche. Bajan su cuerpo, el objeto alargado, a la tumba, lo cubren y luego se arrodillan y extienden las manos en un saludo de despedida. De regreso a la plataforma del barco, el capitán Nemo intenta sin éxito reprimir un sollozo y comenta que el hombre no ha sido olvidado. Parte segunda, capítulo primero. Conseil decide que el capitán Nemo es un genio incomprendido que ha buscado refugio en el mar donde puede hacer lo que quiera sin ser molestado. El profesor Aronnax está de acuerdo en que esto es parte de su personalidad, pero al ver la ira y la desesperación del capitán Nemo, lo ve como un hombre que busca venganza. El 24 de enero se encuentran en el Océano Índico en dirección oeste. El profesor Aronnax pasa su tiempo estudiando en el océano, leyendo libros en la biblioteca y escribiendo sus memorias. Ven muchas aves acuáticas, incluidas un albatros, golondrinas y faetones, y una variedad de peces únicos en el Océano Índico que el profesor Aronnax nunca había visto antes. Pasan por las Islas Keeling, un sitio visitado por Charles Darwin, y luego se dirigen al noroeste. El 25 de enero, Conseil y el profesor Aronnax observan cientos de argonautas, moluscos que viajan hacia atrás, viajando a lo largo de la superficie del agua, que de repente todos se dispersan por un susto repentino. Al día siguiente, el Nautilus cruza el Ecuador hacia el hemisferio norte, escoltado por varias variedades de tiburones. Se encuentran con cadáveres de una aldea india flotando en el agua. Esa noche navegan hacia un mar de leche donde el agua es blanca debido a un gusano luminoso que puede extenderse por decenas de millas. Parte segunda, capítulo segundo. El 28 de enero el Nautilus sale a la superficie y el profesor Aronnax divisa la isla de Ceilán. El capitán Nemo le pregunta al profesor Aronnax si le gustaría ver alguna de las pesquerías de perlas de la isla en barco de Manaar. El capitán Nemo señala que también estarán armados para cazar tiburones. El profesor Aronnax empieza a sudar al pensarlo cuando entran Ned y Conseil. Han visto al capitán Nemo y saben de la excursión de pesca, pero no se les ha mencionado nada sobre los tiburones. El profesor Aronnax explica a Ned y a Conseil que las perlas son joyas que proceden de las ostras. El pescador las extrae con unas pinzas o hirviendo el tejido de la ostra y separando las perlas mediante un colador. El precio de las perlas se fija según la forma, el color y el brillo.
Ned se pregunta sobre los riesgos de tal profesión, a lo que el profesor Aronnax responde preguntándole a Ned si le tiene miedo a los tiburones. Ned se burla de la pregunta. Conseil dice que si el profesor Aronnax está preparado para enfrentarse a los tiburones, él también lo está. Parte segunda, capítulo 3. A la mañana siguiente los hombres de Nemo reman lentamente al profesor Aronnax, Ned, Conseil y al capitán Nemo bajo un cielo oscuro. A medida que se acercan a tierra, el barco echa anclas y se pone el equipo en buceo. Todos están armados con una daga y Ned también tiene un arpón gigante. Caminan dentro del agua hasta desaparecer bajo las olas. A las 7 de la mañana llegan los bancos de ostras. Entran en una gruta oscura incrustada en rocas. El profesor Aronnax ve una ostra enorme que calcula que pesa 600 libras. El capitán Nemo abre la concha de la ostra con su daga para exponer una gran perla suelta de valor inestimable. El profesor Aronnax se acerca para agarrarla, pero el capitán Nemo lo detiene. Está permitiendo que la perla siga creciendo. Mientras se esconden detrás de las rocas, un pescador se lanza desde su canoa con una piedra entre los pies y llena su bolsa de ostras cuando llega al fondo del agua. Luego resurge, arroja la bolsa en su bote y se sumerge nuevamente. De repente el pescador tiene una expresión de terror en su rostro cuando un tiburón ataca contra él. Tira al hombre al suelo con su cola preparándose para atacar. El capitán Nemo se acerca al tiburón, lo apuñala varias veces con su daga, pero no puede matarlo. El profesor Aronnax solo puede mirar clavado en el suelo por el horror. Mientras el tiburón corre hacia el capitán Nemo, Ned lo mata con su arpón. El capitán Nemo agarra al pescador y corre hacia la superficie donde el capitán Nemo y Conseil logran resucitarlo. El capitán Nemo le entrega al hombre una bolsa de perlas y él la toma con la mano temblorosa. Cuando llegan al barco, el capitán Nemo le agradece a Ned. El profesor Aronnax concluye la excursión que el capitán Nemo tiene un coraje incomparable y es capaz de ser amable con otra persona. El capitán Nemo dice que él proviene de un país oprimido. Parte segunda, capítulo 4. El Nautilus ha recorrido 7.500 leguas o 16.222 millas, desde que inició su viaje en los mares del Japón. Durante los próximos días navegan alrededor del mar de Omán sin parecer tener un destino claro. Navegan a lo largo de la costa árabe hasta llegar al Mar Rojo. Hay miles de especies de peces, además de zoofitos, moluscos y reptiles. El capitán Nemo pregunta cómo disfruta el profesor Aronnax del Mar Rojo. El profesor Aronnax responde positivamente. Los otros dos hombres coinciden que el Nautilus se ha adelantado un siglo a su tiempo. El capitán Nemo revela que ha estado antes en el Mar Rojo. El profesor Aronnax le pregunta si ha visto alguna evidencia de donde Moisés dividió el mar para el paso de los israelitas, como se describe en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento de la Biblia. El capitán Nemo no, pero solo porque ese lugar en particular está bloqueado con arena. El capitán Nemo predice que futuras excavaciones revelarán armas e instrumentos de origen egipcio. El profesor Aronnax espera que esto suceda pronto, antes de que el canal de Suez termine generando nuevas ciudades en el istmo. El capitán Nemo elogia el trabajo de Ferdinand de Lesseps, el francés responsable del desarrollo del canal, y agrega que honra a la nación francesa. Sin embargo, no viajarán por el canal, en cambio van al Mediterráneo a través de un paso bajo el istmo Túnel Árabe. Nemo lo descubrió deduciendo que de peces idénticos en el Mar Rojo y en el Mediterráneo significaba que debía haber una corriente subterránea entre los dos. Parte segunda, capítulo 5. El 10 de febrero el profesor Aronnax se une a Ned y Conseil en la plataforma. De repente, Ned señala en un lugar del agua a menos de 1 milla de distancia. Determinan que es un animal y el capitán Nemo le da a Ned su aprobación para tomar el bote más pequeño y matarlo, advirtiéndolo que no falle o la criatura podría volcar el bote. De repente aparecen 7 miembros de la tripulación y bajan el barco más pequeño al agua. El profesor Aronnax, Ned y Conseil se sientan cerca del fondo. El profesor Aronnax observa la criatura, a la que identifica como un dugongo jalicore colosal. Parece un manatí y tiene un cuerpo alargado con una cola larga y 2 dientes puntiagudos en la mandíbula superior. Ned se prepara para arponearlo. Golpea y hiere a la criatura, pero no la mata. El dugongo se lanza hacia el barco y se sumerge bajo el agua cada vez que Ned intenta golpearlo. Después de 1 hora de perseguir al dugongo, el animal finalmente se arroja al barco. El barco se llena de agua y la situación es caótica hasta que Ned golpea la cintura en el corazón y la mata.
Regresa al Nautilus y lo suben a la plataforma con gran esfuerzo, ya que el profesor Aronnax estima que pesa 10.000 libras. Al día siguiente, el Nautilus pasa por el monte Horeb, donde, según la Torá, Moisés vio a Dios. Más tarde esa noche están cerca del canal de Suez. El capitán Nemo le asegura al profesor Aronnax que pronto ingresarán al túnel arábigo y entra en la jaula del timonel, una pequeña cabina que mide 6 pies cuadrados, para navegar por el difícil camino que se les avecina. El profesor Aronnax observa desde el portillo de babor y observa el fuerte piloto que sostiene el timón. El barco sigue un alto muro, la base una enorme costa arenosa. Entran por una gran abertura y el capitán Nemo los guía hacia el Mediterráneo. Parte segunda, capítulo 6. Ned le dice a Conseil y al profesor Aronnax que, como están cerca de Europa, quiere abandonar el Nautilus. El profesor Aronnax no tiene ningún deseo especial de hacerlo. Le gustaría ver hacia dónde llega el viaje. El profesor Aronnax no está seguro de si tomaría su libertad si el capitán Nemo se la ofreciera. Ned cree que deberían aprovechar la primera oportunidad para abandonar el barco. Solo tendrían una oportunidad favorable y el capitán Nemo nunca les perdonará si los atrapa. Si el barco se acerca lo suficiente a la costa europea, Ned ha decidido nadar hasta allí. De lo contrario, tomará el bote pequeño. El profesor Aronnax no cree que alguna vez se presente la oportunidad de escapar porque el capitán Nemo sabe que todavía desean su libertad y estarán atentos. Mientras navegan por el Mediterráneo, el Nautilus permanece mayoritariamente bajo el agua y lejos de la tierra. Por la noche, el capitán Nemo se reúne con él en el salón y abren los paneles mirando atentamente. De repente, el profesor Aronnax ve un buzo en el agua. Le grita al capitán Nemo que es un hombre que ha naufragado y que debe ser salvado. El capitán Nemo explica que se trata de un conocido buzo llamado Nicolás del Cabo Matapán. Luego se acerca a un cofre y lo abre para mostrar una suma enorme de lingotes de oro. Escribe una dirección en el cofre y convoca a su tripulación, quienes empujan el cofre fuera del salón y lo levantan con poleas. El profesor Aronnax intenta establecer una conexión entre el buzo y el cofre de oro. Oye cómo el Nautilus sube a la superficie y cómo bajan el pequeño barco al agua y lo devuelven a su sitio 2 horas más tarde. A la mañana siguiente les cuenta a Conseil y Ned todo lo ocurrido. Más tarde en el salón el profesor Aronnax se siente abrumado por el calor. Están en agua hirviendo cerca de la isla de Santorini. El salón pronto se calienta demasiado y el capitán Nemo ordena al barco que se mueva. El profesor Aronnax se da cuenta de que si hubieran elegido esta región para escapar, nunca habrían salido con vida. Capítulo 2, capítulo 7. Recorren el Mediterráneo en 48 horas. Cuando el capitán Nemo no aparece, el profesor Aronnax se da cuenta de que está rodeado de países que quiere evitar. Su rápido ritmo de viaje también significa que Ned tiene que abandonar los planes de fuga. Botar el pequeño barco con el Nautilus viajando a 40 km por hora sería como saltar de un tren a toda velocidad. A medida que el barco pasa entre Sicilia y Túnez, reduce considerablemente la velocidad para navegar por un alto arrecife que une Europa y África. Conseil se pregunta si un volcán levantará ambas barreras sobre la superficie de las olas. El profesor Aronnax le asegura que es poco probable porque los volcanes no son tan activos como lo eran los primeros días del mundo. Ahora, la Tierra está en un proceso de enfriamiento y algún día no será habitable. Sin embargo, todavía faltan cientos de miles de años para ese día. Antes de que el barco vuelva a sumergirse, observan esponjas, pepinos de mar fosforescentes extendidos y comatulas. De segunda, capítulo 8. Llegan al Atlántico que el profesor Aronnax anuncia como un magnífico campo de agua que tiene 9.000 millas de largo y cubre 25 millones de millas cuadradas. Ned planea escapar esa noche ya que estarán cerca de la costa española. Ha recogido algunas provisiones en el barco. El profesor Aronnax puede esperar su señal en la biblioteca. El profesor Aronnax responde que el agua está demasiado agitada, pero Ned cree que la libertad vale el precio. A medida que se acerca la hora de partir, Aronnax siente una intensa ansiedad, sobre todo preocupado de que el capitán Nemo esté triste por su partida. Va al salón para mirar la colección de Nemo por última vez. Está abandonando para siempre estas maravillas de la naturaleza y estas obras maestras del arte. Cuando son cerca de las 9, Aronnax se dirige a la biblioteca para esperar la señal de Ned. Entra el capitán Nemo y procede a contarle la historia de España, comenzando en 1702, cuando Luis XIV puso a su nieto, el hijo de la gran puta de Felipe V, a cargo de los españoles.
En cambio, una alianza entre Holanda, Austria e Inglaterra podría colocar a Carlos III en el trono de las Habsburgo. España necesita resistir a la coalición, pero no tenía soldados ni marineros. Sin embargo, tenían riquezas en forma de oro y plata de América que llegaban a través de una flota comandada por el almirante Chateau Renaud. Los españoles querían que la flota entrara en la bahía de Vigo, un puerto español, pero esto los dejó indefensos. Los ingleses pronto llegaron. Aunque España logró descargar parte del tesoro, el almirante Chateau Renaud envió las riquezas restantes al fondo del océano en lugar de dejarlas caer en manos enemigas. El capitán Nemo anuncia que el tesoro hundido todavía se encuentra en la bahía de Vigo. El profesor Aronnax ve a través de las ventanas a varios buzos que llevan en el Nautilus cajas de oro, platas y joyas. El capitán Nemo es el heredero directo, sin nadie con quien participar, de aquellos tesoros arrancados a los incas. El capitán Nemo señala que puede recoger estos tesoros en cualquier parte del mundo. Es la fuente de sus millones. Cuando el profesor Aronnax pregunta si Nemo se siente mal porque miles de desafortunados se ven privados de tales riquezas, el capitán Nemo argumenta que no reúne la riqueza solo para sí mismo y que no ignora los sufrimientos de las personas oprimidas de su alrededor. Parte segunda, capítulo 9. Cuando Ned confronta al profesor Aronnax sobre su misión fallida de escape, el profesor Aronnax le cuenta a Ned sobre los tesoros que el capitán Nemo y sus hombres están recolectando en la bahía de Vigo. Ned espera a volver a intentarlo esa noche, pero cuando el profesor Aronnax comprueba la brújula, ve que se están alejando de Europa. Mientras Ned está enfadado, el profesor Aronnax siente algo de alivio. Más tarde esa noche, el capitán Nemo le pregunta al profesor Aronnax si quiere acompañarlo en un paseo submarino por la noche. El profesor Aronnax está de acuerdo y se visten. Nadie más se une a ellos y dejan atrás sus lámparas. Se dirigen al fondo del Atlántico guiado por una luz roja brillante que brilla a 2 millas de distancia. Los ojos del profesor Aronnax se acostumbran a la oscuridad y oye la lluvia caer sobre la superficie del agua. Se alejan del Nautilus y se dirigen hacia la luz brillante y rosada. A medida que se acercan, el profesor Aronnax se da cuenta de que una luz es un reflejo de un incendio al otro lado de la montaña. Confía en que no se perderán y ve al capitán Nemo como un genio del mar. Para subir a la montaña primero tienen que pasar por 2 rocas y grupos de árboles muertos. El profesor Aronnax no siente fatiga y observa que el capitán Nemo tampoco. 2 horas más tarde terminan de caminar entre los árboles y ven la montaña elevándose 30 metros de altura. El profesor Aronnax ve las ruinas de castillos y templos construidos en la arquitectura toscana. El capitán Nemo traza la palabra Atlantis con una tiza sobre la roca. El profesor Aronnax está asombrado por las ruinas del continente enterrado. El capitán Nemo finalmente se da la vuelta y le hace un gesto al profesor Aronnax para que lo sigan. Llegan al Nautilus cuando aparecen las primeras luces del amanecer. Parte segunda, capítulo 10. Unos días más tarde, el profesor Aronnax solo ve la oscuridad por la ventana. Está confundido esperando la luz del día. El capitán Nemo explica que están flotando bajo tierra. Están en un lago en el corazón de un volcán extinto, un lugar de refugio contra todo clima severo. Hay un cráter en la parte superior para suministrar aire y una mina de carbón para proporcionar carbón para la electricidad del barco. Los hombres del capitán Nemo extraen el carbón con sus escafandras. El capitán Nemo invita al profesor Aronnax a pasar el día explorando. El profesor Aronnax encuentra a Ned y Conseil y los lleva a la plataforma. Ned está frustrado porque están nuevamente en tierra pero debajo de una montaña. Caminan y el profesor Aronnax observa la vegetación en las laderas de la montaña. Euforbios, heliópteros, crisantemos, violetas que se detienen a oler. Ned identifica con entusiasmo una colmena en un drago. Obtienen varios kilos de miel encendiendo su pedernal y ahuyentando a las abejas. Espera usarlo para hacer un pastel. El profesor Aronnax también avista a aves rapaces. Ned mata a una con una piedra y la guarda en su bolso junto con la miel. Regresan a la orilla y suben al barco que no zarpa de inmediato. El capitán Nemo está esperando hasta el anochecer para poder salir sin ser detectados. Parte segunda, capítulo 11. Al día siguiente llegan al mar de los Sargazos, un lugar perfecto en pleno Atlántico abierto. El barco permanece bajo las olas para evitar la alfombra de algas bajo la superficie, fenómeno que se explica por el movimiento circular de la corriente del Golfo en el Atlántico alrededor de un punto central.
Muchas cosas flotan en las algas, incluidos troncos de árboles y restos de barcos hundidos. También hay alciones, actinas y medusas rosadas. Durante los próximos 19 días, mientras el Nautilus navega alrededor del Atlántico, a Ned le preocupa no tener la oportunidad de escapar. El profesor Aronnax se pregunta si podrían persuadir al capitán Nemo para que los deje irse y restaurar su libertad, si prometen no contarle nunca a nadie sus experiencias, ya que el capitán Nemo les dejó claro que requiere su prisión perpetua para mantenerse esta existencia en secreto, disculpadme. El Nautilus desciende por debajo de las 7000 brazas a pesar de la presión sobre el barco. Alcanzan una profundidad de 4 leguas, perdiendo de vista toda la vida animal y soportando una presión de 1600 atmósferas. El profesor Aronnax está lleno de emoción al experimentar las profundidades inexploradas del océano. Desearía tener alguna forma de recordarlo, algo que el capitán Nemo dice que es imposible. Pide a sus hombres que traigan equipo para tomar un negativo a través del panel abierto que captura rocas primitivas, granito y un horizonte de montañas. Luego le dice al profesor Aronnax que aguante porque debe ascender rápidamente como un globo. Parte segunda, capítulo 12. El Nautilus continúa hacia el sur y el profesor Aronnax se pregunta si se dirigen al polo. Ned se ha quedado casi en silencio por la rabia, su prolongado encarcelamiento claramente ya lleva un peso grande sobre él. No ha estudiado como el profesor Aronnax y no aprecia el mar. El profesor Aronnax se da cuenta de que la monotonía debe ser intolerable para Ned. Pero ese día ocurre un evento que agita aún más a Ned. Sentado en la plataforma, Ned ve una ballena. Nunca ha cazado ballenas en estos mares, por lo que el profesor Aronnax sugiere pedirle al capitán Nemo que las persiga. El capitán Nemo no apoya la matanza de ballenas por deporte. Luego el capitán Nemo señala a los cachalotes que se encuentran a 8 millas de distancia llamándolos animales terribles. Ned pide cazarlos, pero el capitán Nemo decide usar el Nautilus para dispersarlos con una espuela de acero. Observa cómo los cachalotes se dirigen hacia las ballenas preparándose para atacar. El capitán Nemo gobierna el barco que actúa con un enorme arpón destrozando los cachalotes con su terrible espuela. La masacre continúa durante 1 hora hasta que se marchan los cachalotes restantes. Una vez que el Nautilus vuelve a la superficie, hay cuerpos flotando por todo el barco. Ned considera que lo que acaba de hacer el Nautilus es una carnicería, no una caza. Después de ese día, Ned se vuelve aún más hostil hacia el capitán Nemo. Parte segunda, capítulo 13. Mientras el Nautilus se dirige hacia el sur, se encuentra con un hielo flotante. Aunque el camino por delante está lleno de bolsas de hielo, el barco puede deslizarse fácilmente. Se sientan en la plataforma cubiertos de pieles para protegerse del aire gélido. Actualmente hay 3 o 4 horas de noche, pero pronto serán 6 meses de oscuridad. El 16 de marzo ingresan en el Círculo Antártico. Están rodeados de hielo, pero el barco se mueve sin problemas. El profesor Aronnax se maravilla ante la belleza del hielo que el capitán Nemo penetra como un ariete. El viento y la niebla lo hacen imposible ver. El 18 de marzo un iceberg bloquea totalmente el camino y quedan rodeados por un impenetrable campo de hielo por todos lados. No pueden retroceder ni avanzar. El capitán Nemo, sin embargo, insiste al profesor Aronnax en que no están estancados y que pueden ir aún más al sur hasta el polo. Como ningún hombre había pisado ese lugar antes, incluido el capitán Nemo, el profesor Aronnax se pregunta si se trata de una empresa descabellada que solo un maníaco podría haber concebido. Nemo planea pasar por debajo del iceberg, especulando que el hielo no desciende a menos de 900 pies sobre la superficie. La única reserva del capitán Nemo es que es posible que no puedan resurgir. En algún momento necesitarán aire, incluso si llenan los depósitos al máximo de su capacidad. El profesor Aronnax se pregunta si podrán utilizar el espolón en diagonal contra el hielo. El capitán Nemo prepara el barco, llena los depósitos y se sumergen. El barco encuentra el fondo del iceberg, que tiene más de 300 metros de profundidad. El Nautilus intenta atravesar el iceberg para llegar a la superficie, pero fue en vano. Deberían haber salido a la superficie hace 4 horas para reponer el suministro de aire, pero solo pueden ascender lentamente en diagonal. Finalmente, el 19 de marzo, el capitán Nemo entra al salón para anunciar que están en el agua. Parte segunda, capítulo 14. El capitán Nemo y 2 de sus hombres, junto con el profesor Aronnax y Conseil, toman el pequeño barco hacia una extensión de tierras a unas pocas millas de distancia que es quizás un continente. Cuando llegan allí, el profesor Aronnax insiste en que el capitán Nemo sea el primero en pisar la tierra inexplorada.
El profesor Aronnax sigue a Conseil y señala que el suelo es claramente de origen volcánico. Si bien hay poca vegetación, así como algunos moluscos, mejillones y zoofitos, hay miles de aves, entre esas albatros, chionis, petreles, damiers y pingüinos. El capitán Nemo hace que sus hombres cacen a algunos de ellos. Sin embargo, el sol no aparece, lo que imposibilita determinar si se encuentran en el polo. El 20 de marzo regresan a Tierra para utilizar el sol para determinar su ubicación. Observan una gran variedad de focas y elefantes marinos que miden 10 metros y medio de largo. A mediodía no se ve el sol. Todavía un día más para obtener una lectura antes de que el sol desaparezca durante 6 meses. Al día siguiente, el profesor Aronnax le pide a Ned que los acompañe, pero se siente aliviado cuando él se niega, ya que las focas serían demasiada tentación para él. Aronnax sale en el pequeño bote con el capitán Nemo. 2 hombres y los instrumentos, incluidos un cronómetro, un telescopio y un barómetro. Llegan a tierra y suben a la cima de un pico. Después de 2 horas llegan a la cumbre contemplando una vasta extensión de rocas y hielo hacia el sur y el este. El sol comienza a dirigirse hacia el horizonte y al mediodía desaparece, lo que significa que están en el polo. El capitán Nemo toma posesión de él en su propio nombre. Despliega una pancarta con una N bordada en oro. Parte segundo, capítulo 15. El 22 de marzo parten del Polo Sur. El Nautilus desciende 1000 pies y se dirige al norte a 15 millas por hora. En mitad de la noche el profesor Aronnax es arrojado al centro de la habitación por un shock violento. Se dirige al salón y encuentra los muebles tirados por todas partes. Ned especula que el barco ha chocado contra algo y ahora está de costado. El profesor Aronnax lee el manómetro y determina que todavía están bajo la superficie del agua. El profesor Aronnax le pregunta a Nemo si ha habido un incidente, a lo que el capitán Nemo responde que en realidad ha habido un accidente. Les asegura que el peligro no es inmediato, pero el Nautilus está varado. Un enorme iceberg se volcó y chocó contra el barco. Cuando la base del iceberg se calienta, cambia el centro de la gravedad, lo que puede provocar que se voltee. Este se deslizó bajo el casco del barco y lo levantó, provocando que el barco girara de costado. Están intentando vaciar los depósitos para ayudar al barco a recuperar el equilibrio. El barco se eleva, pero también el bloque de hielo. Al profesor Aronnax le preocupa que eventualmente golpeen la parte superior del iceberg, lo que provocará que el barco quede aplastado. Después de 10 minutos el barco logra enderezarse. Están en aguas abiertas pero rodeadas por paredes de hielo a ambos lados, así por encima como por debajo. El salón brilla con la intensa luz del hielo, brillando en todos los colores. Parece una mina deslumbrante de gemas, particularmente zafiros cuyos rayos azules se cruzan con el verde de la esmeralda. Incluso Ned comenta la belleza de la escena, aunque se pregunta si Dios quiso que el hombre la viera. El barco retrocede para encontrar una salida del túnel de hielo, pero choca contra el hielo. Están atrapados y sin salida. Parte segunda, capítulo 16. El Nautilus está rodeado de hielo por todos lados. Hay 2 formas de morir en esta situación, aplastado o asfixiado. Las reservas de aire se agotarán por completo en 48 horas, tiempo durante el cual intentarán escapar. El profesor Aronnax exclama que confía en el coraje de Ned y Conseil, mientras que Ned proclama que está dispuesto a hacer cualquier cosa por la seguridad general. Se dirigen a la orilla del hielo con el capitán Nemo y la tripulación para cavar una trinchera cerca del puerto del babor del barco. Sin embargo, después de 12 horas de trabajo, estiman que necesitarán otras 5 noches para terminar el trabajo. Solo les queda aire para 2 días más. Todos siguen decididos a hacer lo que puedan para sobrevivir. A la mañana siguiente las paredes laterales del hielo se cierran sobre el barco. La única solución es trabajar más rápido de lo que se solidifican las paredes. El 26 de marzo el profesor Aronnax casi se da por vencido cuando se da cuenta de que las paredes del iceberg siguen haciéndose más gruesas. Al capitán Nemo se le ocurre de pronto la idea de utilizar chorros de agua hirviendo inyectados por las bombas para elevar la temperatura. Implementan el plan, pero el proceso solo eleva la temperatura a unos pocos grados. El 27 de marzo todavía tendrán que limpiar 4 metros de hielo, lo que les llevará 48 horas. En ese tiempo, el aire del barco se acabará. El profesor Aronnax comienza a experimentar los efectos de quedarse sin oxígeno. Se marea y le duele la cabeza. A falta de 1 metro, el capitán Nemo decide aplastar el hielo restante con el barco y adentrarse en aguas abiertas. El barco desciende y luego se dirige hacia el norte bajo el iceberg.
El profesor Aronnax está en agonía y se pone morado por la falta de oxígeno. De repente puede respirar. Ned y Conseil utilizan lo que les queda de oxígeno del aparato de buceo para suministrarle aire. Están a 20 pies sobre la superficie bajo una capa de hielo. El barco se estrella como un ariete y llega a la superficie. El aire entra a toda velocidad. Parte segunda, capítulo 17. El profesor Aronnax se encuentra en la plataforma sin estar seguro de cómo llegó allí. Él, Ned y Conseil respira aire sin restricciones. El profesor Aronnax agradece con sus dos compañeros por salvarle la vida. Ned proclama que cuando finalmente abandone el infernal Nautilus, el profesor Aronnax vendrá con él. Sin embargo, el profesor Aronnax le preocupa que Nemo los lleve a los mares desiertos del Pacífico donde comenzó su viaje. Han olvidado la terrible experiencia del Polo Sur y solo piensan en el futuro. El 1 de abril verán las montañas de Tierra de Fuego del oeste, seguido por las Islas Malvinas. El profesor Aronnax observa peces únicos en el mar alrededor de las Malvinas. El Nautilus sigue la costa de América del Sur en dirección norte, pasando rápidamente por la poblada costa de Brasil para consternación de Ned. Descienden el 9 de abril a la profundidad más baja del valle submarino entre Sierra Leona en África y el Cabo de San Roque en América del Sur, y vuelven a subir repentinamente el 11 de abril cuando cruzan el Ecuador. Aunque las Guayanas están solo a 20 millas al oeste, las olas son demasiado fuertes para intentar escapar. El profesor Aronnax continúa sus estudios mientras el barco permanece en la superficie. Las redes capturan zoofitos, peces y reptiles. De particular interés son las anguilas de 15 pulgadas de largo con hocicos puntiagudos que viajan a lo largo de las corrientes de Amazonas, pequeños tiburones de 1 metro de largo con muchas hileras de dientes y la raya de 20 onzas que forma un disco perfecto. El 12 de abril navegan las costas holandesas y observan manatíes pacíficos e inofensivos, animales que cumplen una función esencial en destruir las malas hierbas que obstruyen el paso de los ríos tropicales. Aronnax explica que desde los manatíes fueron cazados hasta su extinción, el crecimiento desenfrenado de malezas ha envenenado el aire, causando enfermedades como la fiebre amarilla. Sin embargo, la tripulación del barco mata media docenas de ellas para comer, además de muchos otros pescados y tortugas frescas de sabor exquisito. Después de un exitoso día de pesca, el barco zarpa hacia las costas del Amazonas. Parte segunda, capítulo 18. El profesor Aronnax, Ned y Conseil conversan largamente sobre su posible fuga. Llevan 6 meses en el Nautilus y han recorrido 17.000 leguas. El capitán Nemo se ha vuelto recientemente grave, más retirado y menos sociable. No los dejará ir por su propia voluntad. El profesor Aronnax se siente rechazado por el capitán, que rara vez aparece. Cerca de las Bahamas, el profesor Aronnax le explica a Ned que podían esperar a ver enormes pulpas o calamares gigantes. Hay leyendas que se remontan a la antigüedad sobre pulpos que derribaban barcos enteros con bocas como abismos. La evidencia moderna más convincente proviene del capitán Bogger en la vida real y la tripulación del Alector, quienes vieron una sepia monstruosa nadando en el agua en 1861. La sepia de Bouguer medía 6 metros, tenía 8 tentáculos, 3 corazones y ojos en la parte posterior de la cabeza. Ned corre hacia la ventana y afirma haber visto la sepia de Bouguer. El profesor y Conseil se miran hacia afuera, una inmensa sepia de 8 metros de largo, nadando rápidamente hacia el barco. Tienen 8 brazos con una boca como un pico, largas hileras de dientes afilados y pesan miles de libras. El profesor Aronnax cuenta con otros 7 como el primero. El Nautilus sube a la superficie pero deja de moverse. El capitán Nemo y su teniente deciden luchar contra los populs de hombre a bestia. Uno de ellos queda atrapado en las palas del barco, razón por la cual ha dejado de moverse. Planea matarlos a todos con hachas y Ned se ofrece a ayudarlo con un arpón. Cuando quitan el panel para salir, los tentáculos se deslizan por la abertura. 2 de ellos agarran a uno de los tripulantes. Grita pidiendo ayuda en francés, lo que despierta las emociones en el profesor Aronnax, que teme por su compatriota. Mientras una docena de criaturas invaden el barco, todos atacan con sus armas. La criatura que sostiene al tripulante rocía un líquido negro que los ciega a todos y desaparece. Una de las criaturas tira a Ned al suelo con sus tentáculos y se prepara para comérselo. De repente el capitán Nemo hunde su hacha en las fauces de la criatura y Ned clava su propio arpón en su triple corazón. Las criaturas vencidas y mutiladas regresan al mar.
Parte segunda, capítulo 19. El capitán Nemo está devastado por la pérdida de otro compañero. El hecho de que el hombre hubiera hablado al final su francés nativo en lugar del idioma utilizado a bordo del barco conmueve profundamente al profesor Aronnax. El capitán Nemo se encierra en su habitación triste e indeciso. El barco permanece en el mismo lugar durante 10 días antes de finalmente retomar su viaje hacia el norte siguiendo la corriente del Golfo. El barco parece navegar al azar, lo que les da alguna posibilidad de escapar. Hay barcos alrededor y no están a más de 30 millas de la costa americana. Sin embargo, el tiempo no es favorable y hay muchas tormentas. Aún así, pronto estarán cerca del Quebec natal de Ned. El profesor Aronnax también ha empezado a sentir nostalgia después de 7 meses a bordo del Nautilus. Ned sugiere que hablen con el capitán Nemo esa noche. El profesor Aronnax encuentra al capitán Nemo quien con impaciencia le pregunta qué quiere. Nemo está trabajando en un manuscrito en muchos idiomas diferentes de sus estudios del mar. Quiere que lo pongan en un estuche para que el último superviviente del barco lo arroje al agua. El profesor Aronnax se ofrece a quedárselo a Nemo si los libera, pero los sentimientos del capitán Nemo acerca de dejarlos ir siguen siendo los mismos. Aronnax se irrita ante el deseo de Nemo de imponerles una esclavitud real, pero el capitán Nemo insiste en que no lo mantiene a bordo para su placer. El profesor Aronnax cuenta su conversación con Ned y con Sail. Ned dice que deberían escapar sin importar el clima cuando estén cerca de Long Island. Sin embargo, el 13 de mayo un huracán se abata sobre ellos. El barco es sacudido por olas gigantescas. Se acercan a un ciclón. Los relámpagos crepitan por todas partes. El capitán Nemo destaca en la plataforma cortejando una muerte digna de él, una muerte por un rayo. Finalmente el barco desciende y el agua se vuelve tan tranquila que difícilmente podrían imaginar que un huracán azota a lo alto. Parte segunda, capítulo 20. La tormenta les obliga a navegar hacia el noroeste, por lo que no hay posibilidades de escapar hacia las costas americanas. Ned se aísla desesperado, pero Conseil y el profesor Aronnax permanecen juntos. El barco se sumerge para evitar la densa niebla que ha hecho naufragar a tantos otros. El 15 de mayo se encuentran al sur del barco de Terranova, donde hay bloques de hielo y grandes montones de materia orgánica. El 17 de mayo el profesor Aronnax descubre un cable eléctrico submarino para comunicaciones telegráficas en el fondo del mar. Los restos de un intento fallido en 1863 de tender un cable que medía 2000 millas, finalmente se construyó el cable mejor y se tendió con éxito bajo el Atlántico. El 28 de mayo se encuentran a 120 millas de Irlanda, pero comienzan a dirigirse hacia el sur. El profesor Aronnax no está seguro de a dónde se dirigen. El capitán Nemo parece más sombrío que nunca. El barco viaja en círculos y parece estar intentando encontrar un lugar en concreto. El 1 de junio el capitán Nemo toma la altitud del sol y pronuncia crípticamente «está aquí». El barco desciende al agua. El profesor Aronnax ve una gran protuberancia. Es el barco hundido de la Marsellesa. Después de participar en varias batallas en 1794, su nombre fue cambiado al Vengador, y se le asignó la tarea de escolar maíz desde América bajo el mando del almirante Barnstable. Se encontró con un barco inglés y prefirió hundirse con los 356 tripulantes a bordo antes que rendirse. Cuando Aronnax lo identifica, el capitán Nemo declara que el barco renombrado tiene un buen nombre. Parte segunda, capítulo 21. El profesor Aronnax se da cuenta de que el capitán Nemo es un hombre con un odio que nunca podía debilitarse. Cuando el Nautilus vuelve a subir a la superficie, escuchan un fuerte sonido en el aire. El sonido de un disparo proveniente de un barco de guerra que ahora se encuentra a 6 millas del Nautilus. Ned dice que si el barco se acerca a 1 milla de ellos se arrojará al agua y aconsejará al profesor Aronnax y a Conseil que hagan lo mismo. Ya sea que el barco sea ruso, americano, francés o inglés, los llevará a bordo. Algo pesado aterriza en el agua cercana y se dan cuenta de que el barco está disparando contra el Nautilus. El profesor Aronnax se pregunta si todos se dieron cuenta de que el monstruo cetáceo era en realidad un submarino y ahora quieren destruirlo. Tal vez el capitán Nemo había atacado a otro barco en un acto de venganza cuando el profesor Aronnax, Ned y Conseil fueron drogados esa noche. Quizás las naciones se habían unido para destruir a un hombre que había jurado un odio mortal contra ellas. Si este es el caso, el barco que los ataca vería a cualquier hombre a bordo del Nautilus como un enemigo, arruinando su plan de escape.
Ned hace una señal al otro barco, pero mientras agita su pañuelo en el aire, el capitán Nemo lo golpea y enojado le pregunta si Ned desea ser atravesado por la espuela del Nautilus antes de ser arrojado contra ese barco. Cuando un disparo alcanza el Nautilus, Nemo ordena al profesor Aronnax, Ned y Conseil que entren porque planea hundir el otro barco. El capitán Nemo se niega a identificar el otro barco, pero le dice al profesor Aronnax que debido a un hombre en ese barco lo perdió todo: patria, esposa, hijos, padre y madre. El profesor Aronnax, Ned y Conseil coinciden en que preferirían hundirse con el otro barco antes de que ser la venganza del capitán Nemo. Sin embargo, Nautilus desciende y quedan nuevamente atrapados. El Nautilus acelera y ataca al otro barco con su espuela. El profesor Aronnax grita y escucha traqueteos y raspaduras sintiendo que está perdiendo la cabeza. El capitán Nemo observa cómo el otro barco se hunde. Los hombres se aferran a las máscaras, luchan bajo el agua. Aronnax mira al capitán Nemo, ahora un perfecto arcángel del odio que observa cómo el barco se hunde sin pestañear. El capitán Nemo se vuelve entonces hacia el retrato de una mujer joven y dos niños y rompe a llorar. Parte segunda, capítulo 22. El profesor Aronnax siente un horror insuperable hacia el capitán Nemo, que considera que su venganza es demasiado extrema. Tiene terribles pesadillas y sigue viendo al barco hundirse. Siente como si el tiempo se hubiera detenido y se niega a ver al capitán Nemo ni a ningún miembro de la tripulación durante varios días. Conseil lo vigila para asegurarse de que no se suicide. Una mañana Ned despierta al profesor Aronnax de un sueño doloroso e insalubre y le dice que se irán mañana por la noche. Todos en el Nautilus parecen estupefactos y una tierra no identificable parece estar a unas 20 millas de distancia. El viento y el agua están agitados, pero Ned ha puesto provisiones en el pequeño bote y está listo para irse. Si alguien lo atrapa, está dispuesto a morir, a lo que el profesor Aronnax añade que morirán juntos. El profesor Aronnax va al salón y finalmente decide que no quiere ver al capitán Nemo. Mira por última vez las invaluables obras maestras del arte y las maravillas de la naturaleza, tratando de retener una imagen de ellas en su mente. Luego regresa a su habitación para prepararse. Está agitado y ansioso. Repasa todos los acontecimientos ocurridos en el Nautilus desde que subió a bordo. La imagen del capitán Nemo crece hasta alcanzar proporciones sobrehumanas en su mente, convirtiéndose en hombre de las aguas, el genio del mar. Mientras espera que comience el intento de fuga, Aronnax escucha el órgano tocar una triste melodía con un canto indefinible. Escucha con cada fibra de su ser y se encuentra en el mismo éxtasis musical que el capitán Nemo, que lo arrastraba en espíritu hasta el final de la vida. De repente se da cuenta de que tiene que atravesar el salón y le preocupa que una sola mirada o gesto del capitán Nemo le impida marcharse. Mientras Aronnax se mueve silenciosamente por la habitación, el capitán Nemo suspira y se levanta, pareciendo deslizarse como un espectro. Él está clamando: «Dios Todopoderoso, suficiente, suficiente». El profesor Aronnax se apresura hacia el barco. Ned comienza a aflojar los tornillos que conectan al Nautilus cuando comienza a escuchar a la tripulación repetir la vorágine una y otra vez. Están cerca de Noruega, donde las aguas forman un violento remolino llamado el ombligo del océano. Nada puede escapar de él. Se le han sacrificado ballenas, barcos y otros barcos. Están siendo absorbidos lentamente y pueden escuchar los sonidos del agua rompiendo contra las rocas de abajo. Los pernos que sujetan el barco al Nautilus se rompen repentinamente y los hombres salen disparados como una piedra de una onda. El profesor Aronnax se golpea la cabeza y pierde el conocimiento. Parte segunda, capítulo 23. El profesor Aronnax no sabe cómo él, Ned y Conseil rescaparon del remolino, pero cuando recupera la conciencia se encuentra en una cabaña de pescadores en la isla Lofoden con Ned y Conseil tomados de la mano. Todos se abrazan. Los registros del viaje del profesor Aronnax están intactos y sostiene que cada detalle es exacto. No sabe si lo creerán, pero tiene derecho a hablar de los mares habiendo recorrido 20.000 leguas en menos de 10 meses. Se desconoce el destino del capitán Nemo y el Nautilus. El profesor Aronnax no sabe si el manuscrito del capitán Nemo sobrevivirá o si algún día se revelará su nacionalidad o su nombre. Espera que el Nautilus recupere la vorágine y desea que el viaje del capitán Nemo a través del mar venza su odio, que el filósofo reemplace al juez y que su destino sea sublime. Solo dos hombres pueden responder a la pregunta planteada hace 3000 años por el Eclesiastés. Lo que está lejos y muy profundo, ¿quién podrá descubrirlo?
Estos dos hombres son el Capitán Nemo y el profesor Aronnax. Y con esto concluimos el resumen de este libro. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible, la responderé. Si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que os gustaría que hiciera en el futuro, también me lo podéis poner en los comentarios. Muchas gracias, como siempre, por estar allí otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal.